la clase. ¿Qué tal? ¿Pudieron hacer sus actividades? El de, el de misiones, ¿qué tal les fue? ¿Pudieron conseguir las misiones? ¿Me hicieron? No, a mí, en mi caso, por ejemplo, siempre salía pendiente y nunca llegaba un resultado. ¿Te, te, Pendiente te, decía, te el de la app. calculaba? O sea, como que se quedaba pensando. No daba, decía literalmente pending, decía la aplicación. Pero envié igual los screens. Ah, no te da un resultado. Sí. Qué extraño, qué extraño. Qué pena. ¿No probaste con otro tipo de misión? Probé con dos autos diferentes, pero no tenía una fuente fija que lanzase humo para justamente verificar con algo un humo negro. Ya, ya. Bueno, bueno. Voy a mirar sus resultados este fin de semana. A ver qué tal. Y ahí les pongo unos comentarios. Y los demás cuestionarios no tuvieron problema en resolver. ¿Hay algo que les quedó dudas con las respuestas? Si le parecieran ambiguas alguna de ellas. Eh, no hay nada que necesiten aclaración. Bueno, entiendo que no, entonces. Bien, hoy vamos a hablar de caracterización de aguas residuales, pero vamos a hablar de las características de las aguas residuales industriales. Recuerden que en la clase anterior hablamos de las aguas residuales urbanas como tal y hablamos de los principales parámetros físico-químicos que se deben de determinar para poder conocer las características de un agua residual, ¿no? Y en ese sentido, esos mismos parámetros se aplican también para las aguas residuales industriales, pero en este caso la diferencia es que en las cantidades y en los principales componentes varía mucho las propias características, ¿no? del agua residual. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, ya hablamos, ¿no? De las aguas residuales domésticas, que dependen básicamente de las aguas que provienen de residencias, oficinas, de los comercios, fábricas o varias propiedades institucionales. Y eso ya conocemos, ¿verdad?, cuáles son los principales constituyentes, ¿no? Que tenemos que el 99% es agua realmente, y dentro de los constituyentes principales están los materiales suspendidos, los coloidales, los disueltos, la materia orgánica, los nutrientes, nitrógeno, fósforo, que se encuentran en agua residual doméstica. Y después tenemos también otros principales contaminantes, que son los patógenos, ¿no? Que se encuentran en las aguas residuales domésticas, ¿no? Sí, que patógenos que incluyen los gérmenes que pueden causar problemas de cólera, fiebre tifoidea, tuberculosis, etcétera, ¿no? Bien, habíamos visto que las proteínas y los carbohidratos constituyen básicamente el 90% de la materia orgánica. También se pueden encontrar otro tipo de productos de limpieza como jabones, detergentes, desinfectantes, y que los caudales varían en función a las actividades que se desarrollan en la vida cotidiana de la población, ¿no? En las aguas residuales domésticas, los caudales que llegan a una planta de tratamiento varía en función a las actividades. Aquí podemos ver que en las madrugadas son el caudal donde tenemos el caudal más bajo. En las horas del mediodía, entre la mañana, el inicio de la mañana y el mediodía, es donde se tienen los picos o el pico más elevado de vertido de aguas residuales. Bien, esto les muestro, ¿no?, como para comparar con los caudales de aguas residuales industriales, que son completamente diferentes. ¿Okay? Algo importante que tenemos que mencionar acá son las composiciones, ¿no? Las características de las aguas residuales domésticas son normalmente, tienen alta biodegradabilidad, es decir, que se degradan muy fácilmente. Y si se fijan acá, hay otro, bueno, el mismo concepto que habíamos visto en la clase anterior, en donde hablamos de DBO sobre DQO,
Y habíamos dicho que a partir de 0,5 para arriba, la relación DBO-DQO se puede considerar que una agua es fácilmente biodegradable, ¿no? Pero también se puede hablar desde el punto de vista de QO-DBO, o sea, la relación inversa. Y aquí esta relación inversa nos dice que las relaciones para que sean fácilmente biodegradables tiene que ser de 1,5 a 1, o sea, 1,5 de DQO y 1 de DBO. Y después otras relaciones como la DBO, nitrógeno y fósforo para que los procesos de degradación biológica se puedan llevar a cabo fácilmente. Y esto quiero que vean o manejen o se acuerden: 25, 4, 1. 25 de DBO, 4 de nitrógeno y 1 de fósforo son esenciales para un proceso biológico, ¿no? Para que el agua residual se pueda tratar mediante procesos biológicos. Porque esto vamos luego a comparar con las aguas residuales o las características de las aguas residuales industriales, en donde veremos que en muchos casos no se cumplen y entonces se tiene que ver otros mecanismos de tratamiento o modificaciones en las aguas residuales para que esa agua pueda ser tratada mediante procesos biológicos. Bien. Bueno, yo siempre hablo de tratamiento biológico, ¿no? ¿Y por qué creen que se busca o se espera que un agua residual se pueda tratar con procesos biológicos? ¿Por qué creen que hago mucho énfasis en eso? Puede ser por motivos ecológicos. Tiene mucho que ver con, claro, porque los procesos biológicos son amigablemente, o sea, ¿cómo se dice? Ambientalmente amigables, ¿no? Es una de las razones. O sea, bien, Sebastián. ¿Otro? ¿Son más económicos? Sí, pueden llegar a ser más económicos, ¿sí? Algunos son muy costosos también, pero en principio está en la economía, en que son ambientalmente amigables, y en el poco uso de reactivos químicos para la transformación de esa agua residual o para la extracción de los contaminantes. Cuando se usa procesos físico-químicos, bien, físicos, inclusive algunos procesos físicos como de sedimentación sola, requiere de la adición de coagulantes, floculantes y demás, que son reactivos químicos que cuestan dinero y que permanecen en el agua, o al final se forma un lodo que tiene muchos químicos que finalmente se tiene que hacer algún tipo de tratamiento de él. Entonces los procesos físicos químicos lo que tienen consigo es que son eficientes, se pueden utilizar para el tratamiento de aguas residuales, pero no, el problema que tiene es que tienen muchos subproductos de los procesos de descontaminación. Así que tienen las dos respuestas que dio Sebastián y Fabricio son bastante correctas. Bien, y esto es lo que habíamos visto, creo que también en la última clase, ¿no? Cuando hablábamos de los principales componentes. Si se fijan acá, quiero que vean las concentraciones de DBO y de DQO que normalmente se tienen en un agua residual doméstica o agua residual urbana. Si se fijan, tenemos 110 cuando es un agua residual débil, 110 de DBO, 120 hasta 400 como mucho de DBO, y de DQO entre 250, 500 y 1000 más o menos. Estas proporciones que se ven acá de nitrógeno, fósforo y DBO normalmente se cumplen en un agua residual, es decir, no hace falta que para que se lleve a cabo un proceso biológico se tenga que agregar ciertos tipos de nutrientes para que los microorganismos lleven a cabo el proceso de degradación del agua residual. ¿Okay? Pero cuando hablamos de aguas residuales industriales, esas proporciones normalmente se varían mucho, ¿no? Porque las aguas residuales, o sea, las aguas residuales que se generan dependen mucho de la actividad que lleva la industria, el tipo de actividad que lleva la industria, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo de algunas industrias tienen cargas orgánicas muy altas, ¿sí? O están son orgánicamente muy fuertes, es decir, pueden tener muchísima DBO y muy poco contenido de otros tipos de sustancias, ¿no? O mejor dicho, de nutrientes, que es lo que nos interesa, ¿no?
Normalmente algunas de ellas tienen alta carga orgánica, que son fácilmente biodegradables, y otras, por otro lado, pueden tener sustancias inorgánicas que pueden ser potencialmente inhibitorias, es decir, que inhibitorias en el sentido de que pueden impedir el proceso de desarrollo de los microorganismos que llevan a cabo el proceso de descomposición del agua residual, ¿no? Bien, y como están muy cargadas, los valores de sólido en suspensión totales, de DBO, de DQO, pueden estar en el rango de miles. ¿Okay? Acá habíamos visto que está como mucho, la DBO se puede encontrar en 400, pero aquí podemos encontrar hasta 1000 miligramos litros de DBO, por ejemplo, ¿no? Debido a estas condiciones orgánicas muy altas, las aguas residuales industriales también pueden ser severamente deficientes en nutrientes, ¿sí? Y esto se ve en este ejemplo que tenemos acá. Si nos fijamos, tenemos de DBO, tenemos 800, por ejemplo, o a 1600, en el caso, estos son cervecerías, ¿no? Aguas residuales de cervecería. Tenemos un caso, tenemos un segundo caso, un tercer caso, donde se tienen los caudales de agua residual que se generan, la DBO que se generan, por ejemplo, este está entre 800 y 1600, este está entre 600 y 1500, y este valor te da, o sea, no da rango, sino un valor fijo de 1650 miligramos por litro de DBO, de demanda biológica de oxígeno. ¿Se acuerdan de eso, no? Y aquí podríamos fijarnos, si hacemos la relación, no traje mi calculadora, la relación carbono, o sea, DBO-DQO, si hacen el cálculo, van a ver que para un agua residual de una cervecería, las proporciones están más o menos bien todavía, ¿no? Que se puede tratar mediante procesos biológicos. Si hacemos 1250 dividido 800, nos da 1.5. O sea, la relación sería 1.51, más o menos. Que nos indica que sí, que puede ser tratado todavía mediante procesos biológicos. Si hacemos lo inverso, 800 dividido 1250, vemos que la relación es 0.64, ¿sí? Está por encima del valor de 5, ¿okay? Que todavía nuestro agua residual puede ser tratado, o sea, un 60% más o menos es materia orgánica. Pero si nos fijamos en la relación de DBO y nitrógeno total, que es esto que tenemos acá, lo que hice fue calcular la DBO, no me acuerdo qué valor tomé, no sé si fue 825, y sale relaciones de 71, de 73,1, que son relaciones altísimas, en comparación aquí al que teníamos que es el óptimo de 25,4, ¿no? Eso quiere decir que bueno, ¿alguien me podría decir qué significa esto? La cantidad de fósforo, profe. No sé por qué me salió 73. A ver, ahora hice vuelta a otro cálculo. Espera un segundito. En realidad, lo que quiero que me digan es 53. 33. 53. 53, yo tomé 1600 y 35 en realidad. Es 45 la relación. De DBO y de fósforo. De fósforo sería muchísimo menor, ¿no? A ver, voy a hacer bien. Espera un segundito, hago bien el cálculo de... aquí tenemos 1600. Tenemos 1600 de DBO, 35 de nitrógeno. El nitrógeno es TKN, nitrógeno total Kendall, ¿sí? Y esto hemos dividido 4. No, tampoco va así. $45, ¿sí? Aquí está la relación de nitrógeno, solamente si comparamos con el nitrógeno, vemos que
la relación es altísima, 45:1, cuando en realidad nosotros necesitamos de que sean relaciones de 25:4, ¿sí? Son una relación que está probablemente 4 o 5 veces más DBO o sea, si nosotros quisiéramos tratar toda esta DBO mediante procesos biológicos, tendríamos que agregar nutrientes. En este caso, el nitrógeno y el fósforo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los microorganismos no tienen suficiente cantidad de nutrientes para sobrevivir. No sé si se está explicando, o sea, si se entiende lo que estoy intentando explicar. Sí, profe, se entiende. Ok, perfecto. Bien. Y esto en el caso de una cervecería, ¿no? Que se supone que tiene buena carga orgánica, en el sentido de que, o sea, las relaciones son relativamente buenas, o sea, no es un agua residual muy poco biodegradable, se puede degradar fácilmente. Sin embargo, se tienen que hacer controles periódicos de los fuentes de nitrógeno y fósforo para que obviamente ocurra estos procesos. Bien, a diferencia de las aguas residuales domésticas, también se encuentran con frecuencia valores de pH mucho más allá del rango normal que se puede encontrar en una agua residual doméstica, que decía 9, ¿no? Las aguas residuales industriales tenemos ese problema. Después se puede encontrar, por ejemplo, también altas concentraciones de determinadas sales metálicas disueltas. Por ejemplo, las curtiembres tienen una gran cantidad de sales que se generan en sus efluentes. El patrón de flujo de las corrientes de aguas residuales industriales puede ser muy diferente también en las aguas residuales domésticas por básicamente las características de o la naturaleza de las operaciones, ¿no? Que en las industrias normalmente algunas operan 24 horas, otras operan por turnos y no operan en todos los turnos, etcétera, ¿no? Bien, y algunos de los parámetros básicos para la determinación de las aguas residuales industriales son básicamente las mismas que las de aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces hablamos de sólido de suspensión, la temperatura, aceites y grasas, contenido orgánico en términos de DBO y de QO, pH, metales específicos y compuestos orgánicos específicos. Esto dependiendo de la actividad. Por ejemplo, una cervecería una cervecería como tal, igual no hace falta hacer mediciones de metales pesados, porque sabemos que en sus procesos no se usan metales pesados y por tanto es muy difícil que encontremos eso dentro de esos efluentes. Lo mismo, por ejemplo, para una matadería, ¿no? En donde las aguas residuales de esa matadería es muy poco probable que tengan metales pesados, ¿no? Porque no se usan en su proceso. Ahora sí, no es lo mismo para que creen una farmacéutica, puede que tenga metales pesados específicos. O, a ver, una curtiembre, por ejemplo. Curtiembre creo que sí. La curtiembre sí, cierto. Y las farmacéuticas también pueden ser. También pueden ser porque se usa mucho en la composición de muchos de los medicamentos. Se usan ciertos tipos de metales, ¿sí? Se usa ciertos tipos de metales, algunos metales pesados inclusive. ¿Sí? Otro tipo de parámetros que se deben de determinar: nitrógeno y fósforo, microorganismos específicos o indicadores, ¿sí? También, ¿ok? Bien, en cuanto a la naturaleza de las aguas residuales, bueno, para el control de la contaminación y para el diseñador y el operador de una planta de tratamiento es importante conocer, ¿no? Obviamente, las características. Y estas características requerirían ciertas condiciones, como por ejemplo analizar la biodegradabilidad, qué tan resistencia hay al tratamiento, los volúmenes que se van a tener o los caudales que se van a generar y las variaciones que se podrían tener en las características de las mismas. En cuanto a la biodegradabilidad, habíamos hablado de la relación de QO-DBO,
que ya sabemos, ¿no? Esa relación de QO-DBO no tiene que ser, tiene que estar o sea, por debajo de 3, al menos, la relación de QO-DBO, para que se pueda realizar el tratamiento con procesos biológicos de forma exitosa. Las aguas residuales agrícolas y agroindustriales normalmente cumplen con ese requisito. Aquí, por ejemplo, tenemos aguas residuales lo que sería un frigorífico o un matadero, ¿sí? Donde podemos ver que la relación de QO-DBO está plasmado aquí. Tenemos relaciones de QO-DBO de 2 a 1, de 2,5 a 1, de 1,3 a 1, 2,1 a 1, 3,3. Este sí que ya es un poco más difícilmente biodegradable. Si se fijan, 4 a 1 también ya es más complicado. 1,9 a 1 sigue estando dentro de las características, buenas características de las aguas residuales, no como para tratamiento biológico o lo que le llamamos la biodegradabilidad de una agua residual. A ver, algo que le quería mostrar también acá son el contenido de grasa y aceite, que son relativamente altos, ¿no? Oil and gas significa esto. Está entre 80, 100, 200, 250, 1100 inclusive. Entonces puede tener valores relativamente altos de grasas y aceites. Y si se fijan, los valores de nitrógeno total, que es el TKN, si tiene valores de 200, 170, perdón, se me metí. Valores de 200, 170, 310 inclusive, o sea que son niveles muchísimo más altos de lo que veíamos en las aguas residuales domésticas, y esto se debe, ¿no?, a las proteínas las proteínas de la sangre, por ejemplo, que aportan muchísimo contenido de nitrógeno. Bien, las aguas residuales agroindustriales no siempre tienen que tener una relación de QO-DBO tan baja. Por ejemplo, algunas de procesamiento de tabaco, ¿sí? Una industria de procesamiento de tabaco, esa relación es bastante mala, ¿sí? Porque si nos fijamos acá, a ver, no sé si hice el cálculo, nos fijamos acá, son 4.500 dividido 780, ¿no? 760. La relación es casi 6 aquí. Por lo tanto, en la industria de tabaco, que se supone que tiene la mayor parte de sus efluentes, tiene contenido orgánico. Sin embargo, esos contenidos orgánicos no son muy biodegradables, ¿okay? Quizás por el contenido de lignina o los compuestos orgánicos que le dan color al tabaco, que se desprenden en el procesamiento, es lo que genera, y esos compuestos orgánicos no son fácilmente biodegradables. Por eso es que la relación de QO-DBO es aproximadamente 6:1. Sí, este es el cálculo que había hecho. Se pueden encontrar otros ejemplos de relaciones de QO-DBO más extremos en algunas aguas residuales químicas, pero esta que vemos acá, que sigue siendo de agroindustria, donde tenemos, por ejemplo, la industria de la extracción de almidón, la industria del azúcar, la industria de la crema de coco, ¿sí? Básicamente crema de coco, en donde tenemos relaciones del almidón, por ejemplo, desde 15.000 a 15 a 1, es decir, muy difícilmente se pueda llevar a cabo procesos o tratamientos mediante procesos biológicos. El azúcar está en 2,1, que está bien todavía, 1,41 también está bien. Aquí en este ejemplo que vemos acá, de la industria de colorantes, por ejemplo, en donde hay relaciones de 8,1 inclusive, 80,1, que son prácticamente imposibles mediante procesos biológicos, ¿no? Por lo tanto, habría que aplicar procesos físicos y químicos para el tratamiento de esas aguas residuales. El del almidón, aunque a ustedes seguro les suena que el almidón nosotros consumimos, es materia orgánica, fácilmente biodegradable, aparentemente para nosotros, ¿no? Sin embargo, para los microorganismos es muy complicado, ¿no? Porque son estructuras de polisacáridos que son de cadena muy larga y que son difícilmente biodegradables por los microorganismos.
Y aquí este era de la industria cervecera que ya analizamos un poco más atrás. Bien, en cuanto a las condiciones especiales que se pueden tener en las aguas residuales, es debido a que pueden tener características específicas cuyo efecto puede no ser evidente a partir de tipo de datos de aguas residuales que generalmente se proporcionan. Por ejemplo, si se consideran las relaciones de DQO y DBO de las aguas residuales en los productos lácteos, la conclusión sería que tales aguas residuales serían fácilmente biodegradables con sistemas biológicos. Sin embargo, se puede tener un gran contenido de aceites y grasas que puede que no sean fácilmente biodegradables, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de la industria láctea, donde se tienen diferentes los valores de DBO, de QO, y los niveles de grasa que inclusive puede estar por los 1800, 2500, que eso hace que sea prácticamente imposible su tratamiento mediante procesos biológicos, ¿sí? De tanta grasa que contiene, porque los microorganismos no son capaces de degradar la característica de esta agua, ¿no? Bien, la espuma también puede ser una condición particularmente difícil de abordar en los tanques de aireación de una planta de tratamiento biológico, porque la espuma lo que hace es evitar que los microorganismos entren en contacto con el sustrato, con la materia orgánica, y hace que se suspenda o se quede flotando la materia orgánica, ¿no? Y entonces, al final, lo que nosotros en el proceso biológico intentamos hacer es eliminar toda la materia orgánica y transformarlos en microorganismos, y esos microorganismos luego separamos físicamente en la sedimentación secundaria, ¿no? De eso ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Si eso no podemos lograr, porque los microorganismos empiezan a flotar, lo que vamos a tener es que en el efluente de nuestro sistema de tratamiento vamos a tener microorganismos. Y esos microorganismos son nuevamente materia orgánica que deben ser tratadas, ¿no? Por lo tanto, no se puede verter a un cuerpo de agua esa agua tratada con una gran cantidad de microorganismos. Bien, los detergentes son los principales componentes o los principales causantes de las espumas en las aguas residuales, ¿no? Y es básicamente porque se usan en los procesos de limpieza, ¿no? Los procesos de limpieza de las instalaciones, y algunas veces pues, se usa inclusive en las formulaciones de los procesos productivos. Bien, en cuanto aquí tenemos algunas otras características de aguas residuales. En este caso estamos hablando de la industria farmacéutica, donde hablamos también de relaciones de DBO, de QO, de 4:1, que ya igual hace que sea difícil su tratamiento. Y condiciones de concentración de DBO, relación de DBO, nitrógeno y fósforo también, ¿no? Que muchas veces no se cumplen. Bien. En las farmacéuticas las cosas se vuelven mucho más complicadas cuando, a ver, si es simplemente una industria de productos de cuidado personal, bueno, se tiene ciertos tipos de sustancias. Pero en las farmacéuticas puede haber formulaciones donde, o sea, por ejemplo, para la producción de antibióticos, producción de no recuerdo cuál es el nombre técnico que se le usa, son como citotóxicos los que se utilizan para las enfermedades, para tratar cáncer, por ejemplo, que son medicamentos que lo que hacen es atacar las células. Bueno, esos medicamentos, por ejemplo, o esas sustancias que se utilizan en la farmacéutica, luego eso termina en el agua residual, ¿no? Los antibióticos, los productos hormonales, estas sustancias o medicamentos que se utilizan para combatir el cáncer, terminan en las aguas residuales, ¿no? Y para eso, por ejemplo, para poder identificar esas sustancias son muy complicadas porque requieren de equipamientos muy específicos para poder determinar si un determinado antibiótico está o no en un agua residual.
Por eso el tratamiento de las aguas residuales de la industria farmacéutica es bastante particular. Y el reconocimiento de los principales contaminantes que pueda tener es aún mucho más complicado. Bien. En las aguas residuales de la industria alimentaria, por ejemplo, se puede tener los problemas con los desinfectantes. ¿Sí? Los desinfectantes, como su nombre lo dice, es para matar microorganismos, matar hongos, bacterias, que pueda estar en el equipamiento que se utiliza para la producción de alimentos, ¿no? Bien, esa descarga de desinfectantes no terminan después en las aguas residuales y pueden obviamente afectar también el proceso de tratamiento si este es llevado a cabo mediante procesos biológicos, ¿sí? Y para la desinfección se puede usar, por ejemplo, ácido paracético, peróxido de hidrógeno, cloro, hipoclorito de cloro, amoníaco también se suele usar para la limpieza de materiales en la industria alimentaria. Y eso también contribuye, como les decía, a las dificultades en el tratamiento de las aguas residuales en la industria. Bien, aquí, bueno, esto es simplemente ejemplos. Bien, aquí lo que le quería mostrar son 3 casos particulares de cómo, o sea, dónde se produce el agua residual y cuáles son las características de esas aguas residuales, qué componentes son los que más abundan. Sí, vamos a hablar un poco de curtiembre, la industria láctea y de la industria cárnica. En cuanto a la curtiembre, no solamente se generan aguas residuales en una curtiembre, ¿sí? También se generan muchos olores y emisiones de gases, ¿sí? Se generan en gran cantidad. En las curtiembres, los químicos que se emplean son sulfuro, se usa cal, se usa sal, diferentes tipos de sales, se usa cromo, sales de cromo, óxidos de cromo, se usan biocidas, es decir, sustancias para eliminar crecimiento de hongos o crecimiento de bacterias, surfactantes, que se usa para la limpieza, o detergentes que se usan para la limpieza, solvente orgánico para la extracción de grasas, por ejemplo. Todos estos componentes al final terminan en el agua residual y deben de reducirse su concentración en la menor cantidad posible antes de que se viertan a un cuerpo de agua, ¿no? Bien, en el caso del cromo y del sulfuro se producen efluentes con cantidades elevadas de lo mismo, por ejemplo, de 5 a 6 kilogramos de cromo y 10 kilogramos de sulfuro, cuando se tratan volúmenes de 15 a 50 metros cúbicos. O sea, enormes cantidades. Aquí describo un poquitito los procesos, solamente los procesos aquellos donde se producen aguas residuales, no todos los procesos. O sea, vamos a hablar de algunos procesos dentro de la curtiembre que generan agua residual. No vamos a hablar de todos los procesos. Por ejemplo, en el remojo, que una de las primeras etapas en donde lo que se hace es que las pieles que estaban en sal y secándose al sol se sumergen durante 24 horas en agua, justamente para extraerle toda esa sal, ¿no? Lograr su ablandamiento, eliminar la sal y la suciedad que tiene el cuero, ¿no? La sangre, tierra, estiércol que pueda tener. Bien, y dependiendo del tipo de piel, del proceso, de las condiciones climáticas, se debe emplear bactericidas como algunos agentes conservantes. Recuerden que el cuero al final es una sustancia orgánica que si se deja a la intemperie se va a descomponer, ¿no? Por la acción de hongos, acción de bacterias, se va a ir descomponiendo. Por lo tanto, en este proceso, en el proceso del salado, que se hace antes, se busca justamente eso, una forma de conservar el cuero. Y después, en el proceso de remojo, lo que se hace es eliminar esa sal y todas las suciedades que se puedan extraer de él. Y obviamente entre ellos salen todo esto que vemos acá, tierra, sangre, estiércol. Bien, se puede usar bactericidas como agente conservante, y se usa una muy alta cantidad de agua, entre 200 y 400% respecto al peso de piel que es tratado. El proceso siguiente es el pelambre, ¿sí? Y en el pelambre
el objetivo principal del pelambre es eliminar todo el pelo y todas todo lo que tengan queratina, ¿no? Pelo, raíces de pelo, epidermis. Y también lo que se hace es encalar la misma para hincharla de forma homogénea. ¿Okay? También de ahí se empieza a remover algunas sustancias orgánicas con proteínas como albúminas, los mucopolisacáridos y las grasas que quedan restantes en el cuero. ¿Sí? Todo esto termina luego en el agua residual. ¿Okay? Convencionalmente el proceso de pelambre se lleva a cabo empleando sulfuro de sodio. Sulfuro de sodio es una de las sales que se utiliza para el proceso de pelambre, y un alcali, ¿no? Es la cal apagada. El tiempo de proceso lleva entre 8 y 24 horas y se lleva a cabo en un bombo o fulón. Y el consumo de agua oscila entre 50 y 60% respecto al peso de la piel. Se produce menos agua residual, pero se produce muchísimo más residuos que contribuyen a la carga orgánica del efluente por el proceso de extracción de albúminas, mucopolisacáridos y grasas. Bien, el posterior proceso en donde ocurre, bueno, aquí lo que vemos es, bueno, acá tenemos remojo, aquí tenemos el remojo, proceso de remojo, proceso de pelambre, como ven acá, y aquí entra en un fulón ya en donde hablamos en el desencalado, ¿sí? En el del desencalado. Y aquí el objetivo primordial es remover la cal de la etapa anterior, usando principalmente sales de amonio, sales de amonio, que pueden ser cloruro de amonio, sulfato de amonio. Lo que se busca en el desencalado, o sea, se busca neutralizar la piel, porque si se fijan con el encalado, lo que se hace es modificar el pH del cuero, y aquí lo que se hace es ya tratar de neutralizar. Detener su hinchamiento y remover también el sulfuro que agregamos aquí en esta primera etapa de pelambre. Bien, se requiere agua, reactivos químicos como el biosulfito de sodio y otros agentes tensioactivos para remover todas las grasas. Este proceso se lleva a cabo en un bombo, así como se ve acá, son como tambores. No sé si alguna vez visitaron una curtiembre, son tambores gigantes que van girando. Son como lavarropas. Bien, son lavadas nuevamente antes de ingresar al proceso de piquelado, que el proceso de piquelado es el proceso anterior antes del curtido tal cual. Aquí se emplea 200% de agua sobre el peso de piel tratada. Se utiliza muchísima agua. Bien, en el piquelado, este proceso tiene como objetivo principal otorgar a las pieles pH requerido para la operación de curtido, es decir, aquí es donde se acidifica el pH entre 2,8 y 3,5, y para eso se agrega ácido sulfúrico, o ácido fórmico, o cloruro de sodio, ¿sí? Y cloruro de sodio, perdón, también se agrega de vuelta sal aquí. Y de esa forma, aquí se emplea en un 6% del peso de la piel que ingrese a la operación para lograr una inhibición total del hinchamiento ácido. En este proceso también se pueden añadir fungicidas para una mejor preservación de las pieles. Otro elemento que se suma como componente de las residuales. Bien, y finalmente se tiene el curtido, ¿no? Y aquí el propósito es convertir la piel en un material que no sea putrescible. Que al final, bueno, todo este proceso lo que busca es eso, ¿no? Que la piel no se descomponga con el tiempo, ¿no? Que se mantenga en el tiempo. Y para eso se emplean sales metálicas. Sales de cromo, aluminio, titanio, circonio. Especialmente el de cromo es el que se usa mayormente. También compuestos fenólicos, otros compuestos orgánicos sintéticos, que lo que hacen es fijarse en las fibras de colágeno a través de uniones cruzadas para darle una mayor estabilidad. Bien, esta operación tiene una duración de 8 a 12 horas y se emplea una gran cantidad de sales de cromo
para su funcionamiento, o sea, para que se lleve a cabo el proceso. Bien, y esas son las principales fuentes de generación de agua residual, ¿ok? Se tiene un sólido suspendido en gran cantidad, 55% proviene del proceso de pelambre, y esto obviamente afecta las características físicas del fluente, es decir, un curtido con alto, o sea, perdón, un agua residual con alto contenido de sólido de suspensión, genera problemas de turbidez y de color. En cuanto a la salinidad, proviene un 60% del proceso de remojo, ¿sí? La gran cantidad de sales. ¿Ustedes llegaron a escuchar por qué la laguna Cerro cambió de color? Habías comentado en la clase pasada que era por la descarga de metales pesados justamente de una curtiembre que estaba cerca. Sí, pero el cambio de color, ¿ustedes ya leyeron por ahí en las noticias de por qué fue? Yo no, profe. El cambio de color como tal. No leyeron. El cambio de color se dio, a ver, es cierto, lo que se encontró muchísimo son sales, diferentes tipos de sales se encontró en el agua, en la laguna, ¿no? Y entre ellos muy probablemente metales pesados. Pero el principal problema fue que al agregar sal al agua, se convirtió en un pequeño océano, en un pequeño mar. O sea, las condiciones de agua salada eran tan altas que lo que provocó es que empiecen a crecer microorganismos que son capaces de sobrevivir bajo esas condiciones. ¿Sí? Los microorganismos que sobreviven a condiciones de alta salinidad, en donde otro tipo de microorganismos no sobreviven. O inclusive peces tampoco sobreviven. Entonces empezaban a proliferar estos microorganismos que hizo que se vuelva todo rojo la laguna. Y no era sangre ni nada por el estilo. O sea, mucha gente igual pensó que era como era un curtiembre y era el resto de sangre que le daba ese color. Inclusive muchos pensamos, yo inclusive, que eran consecuencia de algún cierto metal que bajo ese estado de oxidación tenía ese color. Pero después los resultados demostraron que en realidad eran microorganismos, microalgas, tengo entendido, o bacterias, estas bacterias que tienen una pigmentación específica, inclusive y son fotosintéticos. Bien, eso era simplemente para mostrar lo de la salinidad, ¿no? La salinidad que otorga o que tiene esas aguas residuales de las curtiembres, ¿no? Y esa alta salinidad proviene en un 60% del proceso de remojo que habíamos visto. ¿Okay? Bueno, y esta propiedad o esa característica afecta en la conductividad y la concentración de cloruros del fluente. Por otro lado, la alcalinidad y la acidez vienen básicamente del efluente del pelambre y del curtimbre, del curtido, perdón, en donde se utilizan tantos ácidos y la cal. La cal que lo que hace es alzar el pH y el ácido que lo que hace es bajar el pH, ¿no? El ácido sulfúrico, ¿no? Donde se agrega en el curtido. Bien, y altísimos valores de DQO y DBO, como ya vimos, ¿no? Por la presencia de pelo, las proteínas, las grasas, el producto de degradación y también los tensioactivos contribuyen a la DQO. Y aquí tienen algunas características. Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, un caso real de una curtiembre y donde se analizaron las concentraciones de diferentes, o sea, de los diferentes parámetros en las diferentes etapas. Por ejemplo, el efluente en el remojo se tiene DQO por cerca de los 11.812 miligramos por litro. Por ejemplo, sulfuro está en 31,62, cloruros altísimos, es decir, aquí donde se usa muchísima sal, si se fijan. Después, en el pelambre también la DQO es donde más se contribuye en la DQO es en el pelambre, se tiene 41.912, y si se fijan, hay dos tipos de DQO total y DQO soluble. La DQO total viene a ser, acá entra el pelo, acá entran los restos de trocitos de grasa que no se disuelve,
trocitos de piel, de pelo, de sustancias que no están solubles, o de componentes de la piel que no se solubilizan. Y en lo que respecta a DQO soluble es 12.880. Y si se fijan, los sulfuros están por los 377 miligramos litro. Y acá, si se fijan, aquí en el pelambre todavía no tenemos cromo, acá tampoco todavía tenemos cromo. Sin embargo, en el curtido es donde tenemos cromo a niveles altísimos, ¿no? 5 gramos por litro más o menos, o 5.050 miligramos por litro. Y también una muy alta DQO, una DQO alta de 18.000. Hablamos de DQO total, ¿no? Bien. ¿Cómo se trata esto? Vamos a ver en la siguiente clase cuáles son las operaciones que se pueden llevar a cabo para el tratamiento de esos efluentes. ¿Tienen alguna consulta o comentarios que quieran hacer? Todo claro, profe. Ok. Todo, profe. Bien. Seguimos entonces. Ok. Bien, hablamos de las aguas residuales del sector lácteo. Aquí tenemos o sea, el agua se consume en el sector lácteo. Esto que vamos a ver ahora es bastante interesante porque hicimos un trabajo hace poco de huella hídrica de una industria del sector lácteo, en donde con el ensayo o el estudio de huella hídrica, lo que buscamos es determinar cuánta agua se produce se consume por cada litro de leche producido, ¿no? Eso igual puede ser un tema de tesis de interés de ustedes. Si alguno se anima, se podría hacer de alguna de estas industrias. ¿Sí? Puede ser una industria procesadora de alimentos, inclusive la industria del sector lácteo, cárnico, etc. Bueno, eso le quería comentar entre paréntesis, ¿no? En cuanto al agua que se consume en el sector lácteo, se utiliza muchísimo en el sector productivo, ¿sí? Y en el sector productivo se usa tanto en el producto como en los procesos de limpieza. Y las aguas residuales que se generan son más bien, en gran medida, de esto, ¿no? De las operaciones de limpieza. También los procesos de regeneración de resina procedente de los procesos de desmineralización de aguas. En el sector lácteo, el agua que necesitan normalmente entra por un proceso de tratamiento en donde se utilizan resinas para desmineralizar el agua, es decir, para sacarle todos los minerales, y se utilizan las resinas que funcionan como filtros para retener todos esos minerales, ¿no? Entonces, la limpieza de esa resina, la regeneración de esa resina hace que esos minerales vengan o vayan al agua residual, ¿no? Agua de refrigeración, que también se utiliza, y después los usos sanitarios, ¿no? Que serían del sector administrativo, por decirlo de alguna forma. Bien, toda el agua consumida, exceptuadas las pérdidas por evaporación en los circuitos de refrigeración, se vierte, ya que no se incorpora al producto final. Los consumos de agua no son muy variables en función del número y tipo de productos elaborados, tipo de proceso productivo, existencia de sistemas de recirculación de agua, la producción. Y a título indicativo, en una central lechera puede esperarse un volumen de vertido de agua residual entre 1.5 y 2.5 litros por cada litro de leche procesado. ¿Sí? Bien, aquí tenemos el volumen de aguas residuales generadas en industrias lecheras, las diferentes etapas, ¿sí? O producto o proceso, ¿sí? En el centro de recogida, la producción de manteca, lechería, producción de queso, los evaporadores, limpieza de instalaciones, en donde se pueden ver que más o menos en la producción de mantequilla es donde más cantidad de vertidos se producen.
Bien, los vertidos residuales de industria lechera y derivados proceden principalmente de las operaciones de limpieza de equipos y superficies, de agua de refrigeración cuando no se recuperan, de los condensados y también de la leche, resto de leche y del lactosuero que se usa para la producción de queso. ¿Okay? Se ha estimado que el 90% de la DQO de las aguas residuales de la industria láctea se atribuye a componentes de la leche y solamente un 10% a sustancias ajenas. ¿Okay? Y en cuanto a la composición de la leche, podemos encontrar allí grasas, proteínas, azúcares, sales minerales. Y como habíamos dicho anteriormente, ¿se acuerdan de la tabla en donde veíamos que los productos, o sea, las grasas son uno de los principales componentes de ese tipo de aguas residuales? Bien, los contaminantes esperados en la limpieza son materia orgánica, sólido de suspensión, aceite y grasa, nitrógeno orgánico y detergentes que se utilizan para el proceso de limpieza. Y también sustancias de carácter alcalino, ¿sí? Con valores de pH que pueden aproximarse a los 11, que se da como consecuencia del uso de los productos limpios. ¿Okay? Las aguas residuales de la industria de tratamiento de leche presentan las siguientes características generales: un carácter orgánico, es decir, altos niveles de O y de QO, ¿okay? Alta biodegradabilidad, es decir, la relación de O de QO, presencia de aceites y grasas, como ya habíamos visto, alta concentración de fósforo y nitratos, debido principalmente a los productos de limpieza y de desinfección, presencia de sólido de suspensión provenientes de los procesos de elaboración de queso, valores puntuales de pH extremos también, ¿no? Debido a de las operaciones de limpieza. Bien, y aquí tienen algunos parámetros, sus concentraciones y los procesos productivos dentro de la industria láctea. ¿Sí? Por ejemplo, la elaboración de queso, los derivados de lácteos, los derivados de helado, las concentraciones de las diferentes aguas residuales o de los parámetros de las aguas residuales. Bien, y por último, les quería comentar un poco sobre las características de aguas residuales en la industria láctea, en dónde generalmente se produce, qué es lo que constituye o contribuye a las aguas residuales y sus principales características. Y en la industria cárnica entran los frigoríficos, ya sea de carne vacuna, porcina, inclusive de aves. ¿Okay? Bien, la mayor parte del agua que se utiliza en matadero acaba finalmente como corriente de agua residual. Y aquí tenemos, por ejemplo, en los procesos de mataderos, los productos líquidos se producen en esta etapa, ¿no? En la estabulación, que vendría a ser cuando el ganado se retiene en un pequeño establo, donde se quedan por un tiempo para que dejen o sea, se tranquilicen después del transporte, antes de entrar al matadero justamente, o del proceso de faena. Bien, y los vertidos principalmente son las deyecciones y orines de los animales, ¿no? Además, el resto de estiércol procedente de limpieza. Y aquí se tienen algunas características, ¿no? Productos de orina, de heces y orina, y las concentraciones de DBO de cada una de ellas, los diferentes tipos de animales, ¿no? Cerdo, vacuno, ovino, etc. El desangrado es el siguiente proceso, donde a la vaca se les mata y se les desangra, ¿no? Y aquí es donde se genera una enorme cantidad de QO como consecuencia de la sangre que llega a los cuerpos de agua. Normalmente la sangre se trata de recuperar todo en un matadero. Sin embargo, siempre hay grandes vertidos de sangre, ¿no? El escaldado es el vertido de aguas residuales con alta carga orgánica y hay alto volumen, ¿sí? Puede ser de 18 a 36 litros por cerdo, por ejemplo. En esta fase se produce el pelado de la res, ¿sí? Por lo que el vertido contendrá una gran cantidad de pelo y sólido en suspensión. También lleva consigo sangre y grasa. La evisceración
que es la fase cuando se extraen todas las vísceras, ¿no? Entonces, en esta etapa se puede tener gran cantidad de sólidos, como por ejemplo los trozos de vísceras, grasa, sangre, contenidos digestivos principalmente. Y el volumen generado en esta fase es bajo en comparación al resto de las fases, porque esto ya casi en la mayor parte se trata como residuos sólidos, ¿okay? O se intenta al menos tratar como residuos sólidos y no como residuos líquidos. Bien, y después el lavado de los canales, ¿no? Que conlleva una elevada carga orgánica y también productos de desinfección. Se tiene un muy alto volumen de vertido en esta etapa. Después la limpieza de equipos, que constituye también eso, ¿no? La limpieza de los equipos con detergentes y desinfectantes que pueden formar espuma y que se generan en enormes cantidades también en la industria. Bien, debido a la diversidad de instalaciones, las distintas formas de operación y la heterogeneidad de las especies sacrificadas, resulta muy difícil caracterizar de una forma global las aguas residuales de la industria cárnica. ¿Sí? Eso siempre va a ser complicado y siempre se tienen que hacer caracterizaciones específicas. La idea de mostrar esto es simplemente para que tengan idea cuál es la variabilidad que puede haber de una industria a otra en cuanto a las características de las aguas residuales. En general, los efluentes tienen altas temperaturas y contienen elementos patógenos, además de altas concentraciones de compuestos orgánicos y nitrógeno, y las relaciones normalmente están entre DQO y nitrógeno en 12:4:1, que no está muy mal para procesos biológicos, está relativamente bien para el tratamiento de procesos biológicos. Bien, las proteínas y las grasas son el principal componente de la carga orgánica presente en las aguas de lavado. Y por último, bueno, acá tienen una tabla en donde se puede ver qué contribuye dentro de los procesos de tratamiento de agua, dentro del proceso de la faena, ¿no? De la matadería, los diferentes procesos y cuáles de ellos constituyen para los diferentes parámetros del agua residual, ¿no? Por ejemplo, para materia orgánica se tiene sangre, el agua del escaldado, el purín, el estiércol, todo contribuye a la materia orgánica. Aceite y grasa, el agua de escaldado, el lavado de canales, fosfatos nitrogenisales, el purín, el estiércol tienen grandes cantidades de fosfato y nitrógeno, el contenido estomacal también tiene grandes contenidos de nitrógeno, entre otras cosas, ¿no? Y aquí sí se tienen algunas características. Por ejemplo, se pueden tener demandas químicas de oxígeno de hasta 35.000 miligramos por litro, miligramos de oxígeno por litro de DQO, o sea, valores elevadísimos. Recuerden que para aguas residuales domésticas, lo máximo que podríamos ver es 1.000. Bien, y aquí tienen algunas otras características, pero para diferentes tipos de animales. Por ejemplo, para el matadero de aves, matadero vacuno, ovino, porcino, la industria cárnica en general, las salas de despiece, porque hay ciertas industrias que no hacen el faenado, sino que simplemente se hace ya el despiece o el troceado o los cortes de la carne que luego se envasan y se envía para exportación o para la comercialización. Bien. Y bueno, esa era de las principales industrias que le quería mostrar. Obviamente tenemos muchas otras industrias. Si es que le da curiosidad a alguna otra, podemos indagar un poquitito más en la clase siguiente. De la industria farmacéutica, como les decía, que tenemos varias acá en Paraguay. Una de los contaminantes más importantes de la industria farmacéutica son los contaminantes emergentes, que son aquellos contaminantes que le venía contando, ¿no? Los antibióticos, los medicamentos que son específicos, los hormonales y demás, que pueden provocar consecuencias, o puede tener consecuencias sobre la salud de la población cuando se consumen, ¿no? Y, por ejemplo, si los antibióticos llegan a las plantas de tratamiento, muy difícilmente son tratados por su nombre, ¿no? Que los microorganismos no se pueden encargar o no pueden degradar esos compuestos. Entonces se deberían de utilizar otro tipo de procesos avanzados para el tratamiento, por ejemplo, de antibióticos, la eliminación de antibióticos.
Bien, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? No, profe. Bueno, Todo claro, profe. ok, perfecto. Entonces damos por terminada la clase. Yo me retiro y le digo a la profe que se una. O, bueno, conversen por el grupo a ver qué hora quieren arrancar con ella. Nos vemos el próximo miércoles. Voy a dejar probablemente alguna actividad en el aula virtual. Así que nos vemos. Chao, chao.